Nosotros somos el equipo número 3 y nuestros integrantes son Sheila Patricia, Joseph Alejandro, Ángel López, Juan Carranza y David C. López. El tema que nos tocó exponer es la de organización virtual. Y a continuación mis compañeros les explicarán cada uno de los subtemas que tiene este tema principal y con ejemplos. Hola, voy a explicar cuál es la diferencia entre la memoria virtual y la memoria RAM. La memoria virtual es un mecanismo que permite a un sistema operativo utilizar parte del almacenamiento en disco duro, como si fuera RAM adicional. Cuando la RAM física se agota, debido a la cantidad de programas y datos en ejecución, el sistema operativo puede transferir algunos de estos datos de la RAM a un archivo especial en el disco duro, conocido como archivo de paginación o archivo de intercambio. Aunque la memoria virtual permite que tu computadora ejecute más programas de los que cabrían en la RAM física, es mucho más lenta que la RAM real. El acceso a los datos en el disco duro es considerablemente más lento que acceder a la RAM. La ventaja y desventaja de la memoria virtual es una especie de amortiguador que permite que tu sistema siga funcionando. Cuando se queda sin memoria RAM física, la memoria virtual permite que los sistemas operativos ejecuten más programas simultáneamente y gestionen la memoria de manera más eficiente. Sin embargo, el uso excesivo de memoria virtual puede afectar negativamente el rendimiento, ya que el acceso a los datos en el disco duro es mucho más lento que en la RAM. Por lo tanto, es importante tener suficiente memoria RAM instalada en tu computadora para evitar un uso excesivo de la memoria virtual y mantener un rendimiento óptimo del sistema. La memoria real, también conocida como memoria RAM, Random Access Memory, es el tipo de memoria que se encuentra físicamente instalada en tu computadora. Es extremadamente rápida en comparación con otros tipos de almacenamiento como los discos duros o las SSD. La memoria RAM se utiliza para almacenar temporalmente datos y programas que están siendo utilizados activamente por el procesador de tu computadora. Cuanto más memoria RAM tenga tu computadora, más programas podrás ejecutar simultáneamente y más rápido podrás trabajar. La memoria RAM es la memoria física instalada en tu computadora, mientras que la memoria virtual es un mecanismo que utiliza parte del espacio de almacenamiento en disco como si fuera memoria RAM adicional. Cuando la memoria física se agota, la memoria real es más rápida y cara, mientras que la memoria virtual es más lenta, pero puede evitar que tu sistema se bloquee por falta de memoria. Esto sería todo. Proceso de traducción de direcciones virtuales a direcciones físicas. ¿Qué es? Pues permite a los sistemas operativos y procesadores manejar la memoria de manera eficiente y flexible. Para entender eso, tenemos que entender que nuestras direcciones virtuales son nuestras memorias externas o las HDD, y las memorias físicas son nuestra memoria RAM o de trabajo con el que trabajan los procesadores. Entonces, este proceso nos facilita la comunicación entre estos dos. ¿Cómo? Pues siguiendo cuatro pasos. Primero, que es la generación de direcciones virtuales, que es asignarle un valor a nuestra memoria externa, que es la memoria virtual, y después a esta memoria, esta asignación se tiene que guardar en un lugar
Y ese es nuestro paso 2, la búsqueda en la tabla de páginas. Este es un método por paginación, hay diferentes métodos, pero el que más entendí es el de paginación. Esta tabla nos almacena nuestra información o correspondencia, ¿no? Y después seguiría el paso de traducción de direcciones, que es la que la asigna a nuestro marco o la dirección física, donde está la página para trabajar con ella. Y a este proceso ya conformado es el acceso a la memoria física, que es el proceso del procesador con la memoria RAM, trabajando en conjunto con nuestra memoria externa para hacer el guardado y trabajar con nuestras memorias, ¿no? Para eso tenemos que entender bien qué es las tablas de páginas, o cómo funcionan. En este caso, nuestra memoria, independientemente de nuestro sistema operativo, le va a asignar un valor correspondiente a nuestra memoria, que la va a dividir en páginas. Cada sección de página va a contener de tanto a tanto información de nuestra memoria, y esta memoria es con la que vamos a trabajar o la que se almacena en nuestras HDD. Por eso dice acá, las tablas de páginas son estructuras de datos utilizadas para mapear direcciones virtuales. Es cómo lo vamos a dividir para trabajar con él. Y como dije, se tienen que guardar en un lugar, que esas son las direcciones de páginas. La dirección de páginas son estructuras de datos utilizados en sistemas de memoria virtual para organizar y acceder a las tablas de páginas. Es la manera en cómo se guarda esta información de en qué lugar está qué información y cómo saber ubicarla. Y para eso también tenemos que entender cómo está dividida nuestra memoria RAM, que es por marcos. Los marcos de páginas son bloques continuos de memoria física utilizados para almacenar datos o códigos de marcos de páginas. Tienen un tamaño físico, generalmente determinan por la arquitectura del CPU y el sistema operativo. Como había dicho, igual que con la memoria virtual, nuestra memoria física se va a dividir por marcos, no por páginas, para que estos puedan asignarle páginas que va a almacenar. Por ejemplo, nuestra memoria, un marco va a tener tanto de nuestra memoria RAM, y este tanto va a trabajar con tanto de nuestra memoria física. Y esto funciona porque se guardan qué información está con qué en nuestra dirección de páginas, y ya el proceso de nuestra memoria virtual, bueno, de este trabajo de proceso de asignación se maneja por la paginaciones, por nuestra tabla de páginas, y nuestra MMU, que es como el procesador hace que estas dos se interpreten o trabajen en conjunto y sepan qué dirección de página o cómo va a ser guardada esta información en nuestra memoria, para que así puedan saber cómo intercomunicarse, cómo trabajar con ellas y cómo saber si están funcionando o no, dónde están o cómo se ubican esta información. Es como darle orientación a todos nuestros archivos en nuestra computadora y asignarles un valor. Y así hay muchos métodos, pero este que usé o vi más fácil es el de paginación. Y ya creo que mis compañeros van a continuar explicando lo demás. El tema de organización de la memoria virtual también lleva uno de los subtemas que es el algoritmo de reemplazo de páginas. Como su nombre lo dice, son algoritmos o técnicas que se utilizan en sistemas operativos y en la gestión de la memoria virtual. Para decidir qué páginas de memoria deben ser reemplazadas cuando se necesita cargar una nueva página desde el almacenamiento secundario, como es el disco duro, a la memoria principal, que es la memoria RAM. Su nombre lo dice, algoritmos de reemplazo de página. Pero este igual tiene el objetivo de minimizar el tiempo de acceso a la memoria y de maximizar el rendimiento del sistema. Esto quiere decir que un sistema operativo determina qué páginas extraer de la memoria para crear nuevas cuando ya no hay suficiente espacio disponible. Existen pues varios algoritmos de reemplazo de páginas. Cada uno es diferente a los otros también y cada uno tiene unas características diferentes. El primero es el de first in, first out, o también más conocido como FIFO. FIFO, este algoritmo reemplaza la página que ha estado en la memoria durante más tiempo. Otro algoritmo sería el de segunda oportunidad o el de reloj. Este es una mejora de FIFO, ya que este utiliza una lista circular y que cada página tiene un bit de referencia. Cuando una página es accedida, a su bit de referencia se establece en 1.
Otro igual es el de páginas de reloj o de reloj mejorado. Este es similar al algoritmo del reloj, pero con mejoras para manejar el rendimiento y los casos de esquina. Otro algoritmo es el de Not Recently Used, no usado recientemente. Y otro también es la Last Recently Used, menos usado recientemente, que este algoritmo reemplaza la página que no ha sido utilizada durante el periodo más largo del tiempo, o sea que elige la página que ha estado inactiva durante más tiempo. Y por último es el de envejecimiento, que este algoritmo asigna a cada página un contador que se le incrementa periódicamente. Y cuando se necesita reemplazar una página, se selecciona aquella con el contador más bajo. Y esto indica que la página ha estado inactiva durante más tiempo. Ahora les explicaré el funcionamiento de uno de estos algoritmos, que es el de reemplazo de páginas, conocido como FIFO. Este es uno de los algoritmos más utilizados en la gestión de la memoria virtual para decidir qué página de memoria residente se debe de ser reemplazada cuando se necesita cargar una nueva página desde el almacenamiento secundario a la memoria principal. La idea básica de este algoritmo es que la página que ha estado en la memoria durante más tiempo, se reemplaza primero. Funciona siguiendo su principio de primero en entrar, primero en salir. Y a continuación les pondré un ejemplo. Ahora haremos una simulación de lo que es el algoritmo de reemplazo de página FIFO. En este caso aquí tenemos los números o páginas que entrarán. Aquí tenemos los frames o los marcos, y aquí es donde pondremos los fallos de página que ocurren al momento del reemplazo. En este caso vemos que tenemos el primer número, que es 1, y vemos que va a ocurrir un fallo de página porque vemos que no está en la memoria, y eso hace que se produzca un fallo de página, ya que la CPU tiene que ir a buscarlo. Ahora sigue el 2. El 1 lo volvemos a poner porque pues ya está en la memoria, y el 2, también el 2 al momento ocurre un fallo de página porque igual no está en la memoria. Lo mismo con el 3, ocurre el fallo de página, y vemos que aún nos siguen quedando pues los marcos, y significa que pueden entrar más páginas. Y el 4 igual ocurre un fallo de página porque no está en la memoria. Aquí ahora vemos que vuelve a aparecer el 1. En este caso pues no ocurrirá ningún fallo porque el número 1 ya está en la memoria y se vuelven a poner los demás números. Lo mismo con el 2, no ocurre ningún fallo porque ya está en memoria. Ahora vemos que el 5, y vemos que ya no nos queda ningún espacio en los marcos disponibles que tenemos, que son 4. Entonces, aquí es donde sucede el algoritmo de reemplazo de página, que es primero en entrar, primero en salir. En este caso, el primero en entrar fue el 1 y es el que se reemplazará. En vez de 1, ahora pondremos el número 5 y los demás números seguirán. Y sí ocurre un fallo de página. El 2. Vemos que el 2 pues ya estaba en memoria anteriormente y solamente ponemos el 2 y no ocurren fallos. Luego vemos que sigue el 7. Acá igual haremos uso del algoritmo del reemplazo. El primero en entrar, en este caso el 1 ya lo usamos, ahora sigue el 2. En vez de 2 irá el número 7, ya que el número 2 fue el primero en entrar, entonces el 2 será el primero en salir y se agregará el 7. Y los demás números se ponen y ocurre un fallo de página. Lo mismo con el 8. El otro que nos seguiría, aquí los marqué en rojo, seguiría el 3. Entonces, en lugar del 3 iría el 8 y se le pone el fallo de página. Y lo mismo con el 9. El último número en entrar fue el 4 y en vez del 4 irá el 9 y ocurre un fallo. Y ahora volvemos a empezar. Ahora el primero en entrar, que fue, ya una vez terminado estos marcos, pues seguiremos con el siguiente número que fue en primero en entrar. En este caso fue el 5. Y en vez del 5 ya no pondremos 5, sino que irá el número 10.
y los demás números los ponemos normalmente y ocurre un fallo de página. De ahí vemos que el número 2, en este caso el número 2 no se encuentra y el otro número en entrar era el 7 y irá en lugar del 7 se pondrá el número 2. Si vemos que anteriormente ya teníamos el número 2, pero este ya había salido y se volvió, y en vez del número 2 entró el 7, pero ahora el 7 saldrá e irá el número 2 y también ocurre un fallo. Luego el 11 que igual se cambiará por el número 8, aquí lo tenemos marcado en rojo y también ocurre un fallo. Y el 10, pues como ya tenemos el 10 en memoria, en este caso no ocurrirá fallos. Y por último el número 12, que el número irá en el lugar de 9, este irá al número 12 y también ocurre un fallo. Y así es como se hace una simulación de lo que es el algoritmo de reemplazo de páginas FIFO, que es primero en entrar, primero en salir. Buenos días, mi nombre es David y vamos a hablar sobre las técnicas de organización de memoria virtual. La memoria virtual es una técnica que proporciona una simulación de un espacio en la memoria que puede ser mayor a la memoria física de la máquina. Esto puede hacer referencia a muchas cosas, ¿se acuerdan? Hace mucho tiempo, ahorita ya no hay tanta necesidad porque la tecnología avanza. ¿Se acuerdan ustedes cuando tenías una computadora que no cumplía los requisitos para hacer programas, para lo que sea, y digamos tenías una computadora de 2 de RAM, pocas así, y tú ya tenías que ir a la RAM? Me acuerdo que en ese tiempo ibas a la RAM y intentabas hacer que tu RAM, o sea, había un apartado en la memoria de la RAM que podías ampliarla por memoria virtual que se alojaba en el disco duro. Pero bueno, esa es una de las formas con la que mucha gente ha escuchado la palabra memoria virtual, pero no es, hay muchas opciones, hay muchas formas que se puede implementar. Esta es una de las que se han usado y que esta da la ilusión que permite que los programas se hagan sin tener en cuenta el tamaño exacto de la memoria física. Eso es un alivio, ya que uno se ahorra la parte de qué forma voy a almacenar mi información o cómo voy a distribuirla o etcétera. Pero bueno, vamos a empezar. Sobre todo para la paginación segmentada se trata del segmento de una unidad continua. Este puede dividirse en páginas, como lo estamos viendo en las imágenes, y cada segmento puede ser descrito por su propia tabla de páginas. No es necesario que todas las páginas se encuentren en la memoria principal a la vez. Por ejemplo, aquí también tenemos una imagen que habla sobre el segmento, la página, sobre la parte de la virtualizada, el marco de la página y la RAM. Vamos a ir un poco rápidos, pero sobre todo por la parte del tiempo. Pero bueno, si podemos hablar un poco de acá, aquí hay una imagen ilustrativa de cómo es el funcionamiento de esta misma. Sobre la parte de las ventajas y las desventajas de la paginación segmentada en espacios de memoria, la memoria paginada se simplifica en estrategias de almacenamiento y se elimina el problema de la fragmentación externa, que ahorita vamos a hablar de ello, y la necesidad de la compactación, que también vamos a hablar ahorita de esto. La desventaja, una de las ventajas es que la segmentación sí puede provocar una fragmentación externa, lo que desperdicia el espacio de memoria no utilizado, y también que se implementa la segmentación y puede ser más complejo. Pero hablemos sobre la fragmentación segmentada. La fragmentación segmentada, recuerden que puede ocurrir cuando no hay memoria suficiente total disponible, pero está distribuida en bloques no continuos, con la dificultad de asignación de segmentos de partes grandes. Y sobre todo, y la parte de la necesidad de compactación es un sistema donde la fragmentación externa es un problema, y a menudo se requiere la compactación de memoria para recuperar bloques de memoria, que los bloques de memoria, si regresamos a la página intermedia, podemos hablar sobre estos que están en las imágenes. Entonces, en conclusión, recordemos que la paginación segmentada reduce la probabilidad de segmentación externa al permitir que las páginas que se asignen de forma no continua en la memoria física, lo que elimina la necesidad de compactación para mantener los bloques continuos de la memoria y mejorar la eficiencia del sistema gestor de la memoria. La paginación por demanda.
La paginación por demanda, vamos a hablar rápidamente sobre esta, es el mecanismo que implementa la memoria virtual y se denomina paginación por demanda. Consiste, como lo podemos ver en la imagen, pero para hablar en pocas palabras sobre esto, se puede utilizar en diferentes formas, como por ejemplo, cuando tú inicias un programa, no necesitas cargar todos los archivos de jalón porque no lo necesitas. La verdad, nada más necesitas las páginas principales para y, o sea, tú vienes, pum, los pones en tu memoria física rápidamente y los tienes. Mejora el acceso a memoria, el manejo de fallo por página, la reanudación de un programa si te vas y luego regresas, la vuelve a cargar como si nada hubiera pasado y todo lo demás. Entre las ventajas y las desventajas de esta tipo es que al no cargar con las páginas que no son utilizadas, ahorras memorias para otras aplicaciones y mejoras el uso de la memoria, mejorando el grado de multiprogramación y sobre todo cuando tienes mucha multitarea. Y entre sus desventajas podemos hablar sobre que hay puede llevar una sobrecarga y que también puede hacer que los tiempos de espera sean más prolongados. Gracias. La organización de la memoria virtual juega un papel fundamental en el rendimiento del sistema operativo, especialmente en entornos donde la cantidad de memoria física es limitada o donde se ejecutan múltiples procesos simultáneamente, por lo que organizar de manera eficiente la memoria virtual es esencial para mejorar el rendimiento de un sistema operativo, ya que garantiza el uso eficiente de la memoria física y minimiza el impacto del acceso al almacenamiento secundario. Los sistemas operativos utilizan diversas técnicas de optimización para mejorar el rendimiento de la memoria virtual. Esto incluye el uso de prefetching para anticipar y cargar páginas de memoria antes de que se necesiten, la utilización de algoritmos de TLB, buffer de búsqueda de traducción, para acelerar la traducción de direcciones virtuales a físicas y la implementación de políticas de swapping inteligentes para minimizar la latencia asociada con el acceso a la memoria secundaria. Los sistemas operativos también hacen uso de tablas de páginas y directorios de páginas para mapear las direcciones virtuales a direcciones físicas en la memoria RAM. Una organización eficiente de estas estructuras puede reducir los tiempos de acceso a la memoria y mejorar el rendimiento general del sistema. Los sistemas de memoria virtual pueden utilizar técnicas de paginación o segmentación o una combinación de ambas. La paginación divide la memoria en páginas de tamaño fijo, mientras que la segmentación la divide en segmentos de tamaño variable. La elección entre esas técnicas puede afectar la fragmentación de la memoria y la eficiencia en el uso de los recursos del sistema. El tamaño de la memoria virtual puede afectar directamente el rendimiento del sistema operativo. Un tamaño de memoria virtual demasiado pequeño puede provocar una alta tasa de fallos de página, lo que resulta en un rendimiento deficiente debido a la necesidad de acceder frecuentemente a la memoria secundaria. Por otro lado, un tamaño de memoria virtual excesivamente grande puede consumir recursos del sistema, así como espacio en disco. Entonces, cuando la memoria física se llena, los sistemas operativos deben tomar decisiones sobre qué páginas de memoria virtual deben descargarse a la memoria secundaria para liberar espacio. Los algoritmos de reemplazo de páginas, como FIFO, el primero en entrar es el primero en salir, LRU menos utilizado recientemente o LFU menos utilizado frecuentemente, tienen un impacto significativo en el rendimiento del sistema, ya que determinan la frecuencia con la que se necesita acceder a la memoria secundaria. En resumen, la organización de la memoria virtual tiene un impacto crítico en el rendimiento del sistema operativo y de las aplicaciones, y su diseño y configuración deben optimizarse para adaptarse a las necesidades específicas del entorno de ejecución. Eso es todo por mi parte y gracias por su atención.